Seguimos conversando con el nuevo ministro de Salud Pública, quien tiene una labor titánica sobre sus hombros, una responsabilidad como ningún otro ministro o como el anterior, solamente en la historia de nuestro país, de todas las generaciones que vivimos en este país y en el mundo, porque nunca habíamos sufrido una pandemia. Doctor, antes de hacer la pregunta de la letalidad que preocupa tanto a la gente, ustedes habían comentado de que aquellas personas que fallecían sin una prueba PCR no estaban en las estadísticas. El anterior ministro había dicho que sí, que las habían empezado a incluir. Es que nos preocupa que el número de fallecidos está aumentando y si todavía habría otras personas fallecidas que no salen en las estadísticas, todavía el índice de letalidad sería mayor. ¿Están todas en las estadísticas, con prueba o sin prueba? Uno de los grandes problemas que vienen arrastrando desde que empezó el COVID aquí es esa falta de realidad en las estadísticas. Nosotros estamos tratando de ser lo más transparente posible en eso. Por eso estamos tratando de llegar al final de la realidad. Si el paciente tiene COVID, si hay que reportarlo como COVID, que se reporte como COVID, pero no tratando de enmascarar estos tipos de cuadros. Porque al fin y al cabo, hasta este momento, en los 10 días que nosotros llevamos, los pacientes que se han muerto, eso hemos reportado. Ciertamente ha aumentado un poquito la letalidad, pero muchos de esos pacientes tienen bastantes días ingresados, la mayoría de los que han muerto, eso es bueno que lo sepan. Los pacientes llegan muy tarde a las clínicas y a los hospitales, entonces hemos conseguido. Nosotros que estamos tratando justamente en este momento es de que eso baje lo suficiente, o sea, de que baje de manera, de que la letalidad baje. ¿Cómo va a bajar la letalidad? Cuando los pacientes lleguen temprano a los centros de salud, cuando los pacientes empiecen también a entender que el contagio lo están llevando los jóvenes muchas veces a las personas mayores. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy día es que yo venía de Pedernales allá, estaba acompañando al presidente, y yo vi toda la carretera y esa área del sur, de Los Patos, todo, 500, 600, un balneario, sin mascarilla. O sea, todo el camino lo que vi fue a la gente sin protección. Eso es muy llamativo y quiero aprovechar, llamar a la atención de la gente. Esta es una enfermedad terrible, hay que tomarle miedo, hay que alertar a la población. Y esa es una de las grandes situaciones. Entonces estamos viendo, sí, que la mortalidad ha aumentado, el número de pacientes en términos de edades también, por la vulnerabilidad que implica estos pacientes diabéticos, hipertensos, pero nosotros sí estamos haciendo todo lo correcto, tratando de tomar todos los correctivos para determinar temprano dónde están los pacientes infectados, dónde hay que aislarlos. La gente, por ejemplo, aquí no ha querido creer en el aislamiento. El aislamiento no es, ya te aislé y se van a olvidar de ti. Y me olvido. No, el objetivo no es solo el olvido, el objetivo es aislarte para que tú no contagies a otros. Ustedes han logrado aislar pacientes porque la vicepresidenta habló de 2050 lugares, o sea, plazas de aislamiento que habían aumentado al sistema para aislar, que eso es muy importante porque sabemos las condiciones de hacinamiento en que viven nuestra población en barrios y en sectores populosos. ¿Han logrado convencer? ¿Hace falta una campaña para quizás, o más campañas en ese sentido? Hace falta más campaña para que la gente entienda que el aislamiento no es echarlo al olvido, que no es el aislamiento de aquellos tiempos de la tuberculosis en los años 1800. O sea, esa parte la gente de 1900, los principios de 1900, la gente tiene que empezar a entender que aislarlo es evitar que contagie a otros más vulnerables por el mismo hacinamiento que tenemos en el país. Nosotros, en términos de aislamiento, hemos tenido muy pocos pacientes, eso es verdad. Tuvimos incluso el hospital, hicimos en emergencia de La Vega, no se ha tenido que utilizar para aislamiento, pero sí lo que han habido es pacientes ingresados, que se han ingresado temprano o que se han tratado temprano, o se han seguido manejando incluso por vía de telemedicina, en llamadas y eso, y los médicos están encima de esos pacientes en el día a día, porque hay métodos diagnósticos, no solamente son las pruebas que tiene que la gente que entenderlas, los métodos diagnósticos de sangre, cuando usted hace un dímero D, hace una ferritina y hace una tomografía, posiblemente usted tiene el diagnóstico en las manos antes que en lo que llega a la prueba de la PCR. Desgraciadamente,
Los pacientes con pruebas positivas le dan después del 7º día quizás, entonces, de síntomas. Entonces eso hace que dificulte un poquito el diagnóstico y entonces no se hace ese diagnóstico. Cuando usted va temprano y hace una prueba de PCR, una prueba de anticuerpos, normalmente le puede dar negativo. Entonces esperar al 7º día sería lo ideal, pero no, si usted empieza a tratar a esos pacientes tempranamente, posiblemente usted llegue a solucionar grandes problemas. Personalmente, antes de involucrarme, incluso yo aquí en la parte de salud pública, en el camino a la transición, yo vi alrededor, tengo 97 pacientes con COVID, pues yo soy neumólogo, 97 pacientes ya dado de alta, solamente un solo paciente se me ha complicado. Entonces, si nosotros lo tratamos bien, a tiempo, conseguimos resultados excelentes. Doctor, sobre las gestiones que ha estado haciendo el gobierno dominicano para ponernos en fila para la vacuna. Sabemos que hay muchos estudios alrededor del mundo, que no es una vacuna, se están ahora mismo más de 100 hay en investigación. ¿Cuál es el camino que va a recorrer la República Dominicana para garantizar vacunas a la población? Nosotros estamos recorriendo un camino muy seguro tras las vacunas. Estamos inscritos en un par de programas para conseguir la vacunación de más de la mitad de la población dominicana, que sería la vulnerable. Ese camino que vamos a recorrer sería el personal de salud, por supuesto, que es el que está al frente, son los guerreros del día a día frente a en esta batalla. Tenemos, aparte de eso, el grupo de pacientes vulnerables con enfermedades comprometedoras, cardiópatas, hipertensos, diabéticos y por supuesto los mayores de edad, de más de 65 años, más de 60 años, serán los primeros en vacunarse. Vamos a tener una disponibilidad de vacuna probablemente y estamos comprometidos, tanto el presidente Luis Abinader como nosotros, como el Ministerio de Salud, como la vicepresidenta, como todo el gobierno, en que el país tendrá respuesta para ser inmunizado contra esta pandemia. O sea, en el momento en que la vacuna aparezca, en ese mismo momento estaremos nosotros trabajando y vacunando a nuestros pacientes. Estamos en los primeros, vamos a ser de los primeros países posiblemente en América Latina que tengamos la vacuna a mano. Y tenemos una gran cantidad de dosis, ya eso me lo voy a reservar esa parte, pero hemos caminado y hemos avanzado bastante, porque habrá vacuna definitivamente para esta pandemia. Doctor, hay expertos de la OPS que teníamos aquí la semana pasada y el mismo Colegio Médico Dominicano que han planteado la necesidad de establecer un toque de queda total en Santo Domingo y Santiago, que son las provincias con más incidencia de casos de coronavirus. ¿Qué piensan ustedes hacer con el toque de queda? Porque la gente dice que el que hay ahora es solo nocturno y que el virus no sale solo de noche y piensan que no es eficiente, aunque en las últimas estadísticas sí hemos visto que ha descendido la positividad. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso que plantea la OPS y el Colegio Médico Dominicano? Mira, ese es un planteamiento que nosotros lo hemos estudiado muy bien y hemos sacado conclusiones. También se afecta bastante la economía. Nos hemos planteado si los restaurantes siguen abiertos y llevando delivery hasta qué hora. Y se ha buscado soluciones alternativas, igual que con el turismo. Pero ciertamente nosotros entendemos y llegamos a entender en un momento que posiblemente si extendíamos el toque de queda los fines de semana, porque lo que yo estoy viendo, y se lo puedo decir a ustedes, hay que salir a la calle, pasar, ver los fines de semana, el compromiso de la gente con el alcohol, con los centros de diversión, terrible. Bueno, con los ayer, balnearios, es doctor, tremendo. Yo no sé si usted vio ese video frente a un destacamento de la policía. Villas Agrícolas. En Villas Agrícolas, no sé si lo tenemos para que el doctor lo pueda ver. La gente sentada, bebiendo alcohol, sin mascarilla, frente al destacamento. Entonces, sabemos que se habló de que se iba a poner mayor énfasis por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas para controlar ese tipo de cosas, pero también vimos frente a otro destacamento en San Francisco de Macorís una multitud agolpada solicitando la libertad de un cantante urbano y estaban frente al destacamento, o sea, no hubo nadie que los separara o los dispersara igual que ayer.
Estamos viendo eso mucho y la gente dice, bueno, pues si no se hace, si esta gente sigue con este nivel de inconsciencia, como usted acaba de ver, ¿de qué nos sirve este toque de queda que mantiene quebrados a un sector de la población? Sin embargo, no va a resolver porque va a bajar un poco pero tan pronto se abra, volverá otra vez el desastre. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos después de la misma, seguimos hablando con Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, y vamos a hacer algunas de sus preguntas, como ya acabamos de empezar. Ya volvemos. Esta noche María Cela.